Hola gente de YouTube, que está aquí Fix Guzmán para traerles el primer fanfic de este canal. Y perdón si es un poco corto, me aseguraré de que los próximos sean más largos. También quisiera recordarles que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún fanfic. Sin nada más que decir, adiós. Y los links de los fanfics están abajo en la descripción. Ahora sí, adiós. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto. La determinación del forastero autor. Lector solo ficción copyright web novela capítulo 11. CH 11. ¿Y sí? 12. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com web link, el enlace también está en la sinopsis. Maruboshi y Takuma se sentaron juntos uno frente al otro en el medio del campo. La suave brisa de la mañana hizo crujir las hojas de los abundantes árboles dentro y alrededor del Earth Village, provocando un armonioso sonido veraniego. ¿Crees ya que has intentado practicar chakra por tu cuenta? Cuéntame tu experiencia para saber lo que entiendes, dijo Maruboshi. Nada. No sentí nada, no hice ningún progreso, dijo Takuma en una voz más tranquila que su tono natural. A pesar de su falta de competencia en literalmente todos los aspectos de ser un shinobi, Takuma progresó en todo lo que le enseñaron, sin importar cuán minúsculo pudiera ser. Había mejorado. Pero no en chakra. Era como si estuviera tratando de acceder a algo que no estaba allí. ¿Y si no estuviera allí, en absoluto? Las campanas resonaron en su mente cuando el pensamiento surgió en su mente por primera vez. ¿Y si no poseyera chakra? 2. No. Todas las formas de vida en este planeta poseen chakra, pensó. 1. Pero no eres de este planeta, dijo una voz traicionera en su mente. Este cuerpo lo es. Takuma gritó en respuesta. Así que lo que... dijo la voz, sonando infinitamente culpable. ¿No lo dijiste tú mismo? El chakra es el producto de la combinación de energías físicas y espirituales. El cuerpo produce el aspecto físico, pero es tu alma la que no produce el aspecto espiritual, porque no es nativa de este mundo. Eres un extraño. No puedes manejar chakra. Salir. 18. El escalofriante pensamiento hizo que su cuerpo se estremeciera más que un chapuzón en el agua fría de una gélida mañana de invierno. No podía aceptarlo. Una vida sin la capacidad de usar chakra en este mundo. La cantidad de personas que no usaban chakra eclipsaba a las que sí lo usaban, pero Takuma no quería ser parte de esa mayoría. 6. Su visión se volvió borrosa cuando sus oídos comenzaron a zumbar con fuerza. El vaso de leche que había bebido amenazaba con salirse con el resto de los jugos de su estómago. Su cuerpo se sintió caliente cuando el amplio campo abierto comenzó a sentirse demasiado pequeño y congestionado, no había suficiente aire para respirar. El sol temprano se sentía tenue, el susurro de las hojas sonaba ensordecedor y la brisa de la mañana se sentía pesada como plomo. 4. Takuma miró su cuerpo. El cuerpo que no era el suyo. No era su piel la que llevaba. Era un ladrón. Necesitaba salir de esto, salir, ahora. 12. Takuma. La vieja voz atravesó el ruido y Takuma sintió un peso sobre su hombro. Levantó la vista con los ojos muy abiertos en estado de shock, como si hubiera visto un gran fantasma que significaba el final de su vida. En cuestión de segundos, todo el cuerpo de Takuma parecía como si hubiera estado en el sauna, empapado de sudor. Al ver al tembloroso Takuma frente a él, Maruboshi saltó hacia adelante y dejó a Takuma en el césped. El pecho de Takuma se elevó mientras miraba hacia el cielo azul. Estaba bajando, o eso le pareció a Takuma. Inmediatamente se hizo un ovillo en respuesta. 4. Takuma, ¿puedes oírme? Maruboshi rápidamente tejió una cadena de señales con las manos antes de agarrar la cabeza de Takuma, apoyando sus palmas entre las sienes de Takuma. Un brillo verde de Iryo Ninjutsu iluminó las palmas de Maruboshi, pero la respiración de Takuma seguía siendo errática y laboriosa, y cada músculo parecía inquieto y listo para saltar. 12. Takuma, concéntrate en mi voz, niño. 1. Maruboshi frunció el ceño. No estaba funcionando. Miró al angustiado Takuma por un momento antes de cancelar el jutsu y salir corriendo del campo mientras llevaba a Takuma en sus brazos. 1. Maruboshi suspiró mientras se sentaba junto a la cama de Takuma en el hospital. Miró con preocupación al niño que había tomado bajo su protección. Hace apenas una hora, el rostro que ahora dormía pacíficamente estaba retorcido por el dolor.
Mirando hacia atrás, no había tenido tiempo de procesar completamente la última hora. Todo fue tan repentino que había seguido sus instintos como lo haría durante una misión. Debido a eso, terminó llevando a Takuma al hospital Shinobi en lugar del hospital civil, como debería haber hecho. A diferencia de él, Takuma todavía era un civil y, según el procedimiento correcto, debería haber sido ingresado en un hospital civil. Fue gracias a los buenos compañeros del hospital que le habían permitido a Takuma una cama hasta que despertara, después de lo cual lo trasladarían a la contraparte civil para recibir tratamiento adicional si fuera necesario. Si es necesario, Maruboshi suspiró. Rezó para que no fuera necesario ningún. Pero las posibilidades de que eso sucediera parecían escasas ya que habían pasado 4 días desde que Takuma había estado en el hospital y aún no se había despertado. Para cuando llegaron al hospital, Takuma había caído inconsciente y aún no se había despertado ni una sola vez desde entonces. ¿Qué ha pasado? Maruboshi frunció el ceño mientras miraba a Takuma. Un segundo, el niño estaba normal, si no un poco de mal humor, pero al momento siguiente, estaba retorciéndose en el suelo, agarrándose la cabeza y sudando profusamente. No hubo lesiones físicas. Había hecho la comprobación rudimentaria. Cuando intentó lanzar un ninjutsu a Iryo para calmar cualquier dolor, el jutsu no funcionó. La causa de la angustia estaba fuera de la función objetivo del jutsu, o la angustia era tanta que su habilidad no podía proporcionar ningún alivio. Tampoco fueron opciones favorables. Kosuke. Maruboshi se volvió hacia la puerta de la sala y se detuvo apresuradamente cuando vio al hombre que lo había llamado. Señor tercero. Exclamó y se apresuró a arrodillarse frente al líder de la aldea. Nada de eso, dijo Sarutobi Hiruzen, el tercer y actual Hokage de la aldea oculta en las hojas, mientras entraba a la habitación. Otro shinobi vestido con el equipo shinobi estándar de Leaf acompañó al Hokage. El hombre con la gran cicatriz parecida a una roncha no entró en la habitación y se quedó en el umbral, observando el pasillo fuera de la habitación. La protección del Hokage, pensó Maruboshi mientras se levantaba. Miró hacia la ventana de la habitación y, como era de esperar, vio a otro shinobi parado afuera en la cornisa fuera de la ventana. El Hokage nunca iba a ningún lado sin protección. Y Maruboshi sabía que había shinobi Anbu acechando en algún lugar fuera de la vista, protegiendo al Hokage de las sombras. Sus ojos volvieron a Hiruzen, que ahora estaba al pie de la cama. Se quedó en silencio mientras el Hokage observaba a Takuma. ¿Un niño, Kosuke?, dijo Hiruzen, mirando a Maruboshi. Sacó una pipa de fumar de su aori de mangas anchas que llevábamos sobre su kimono rojo. Es el hospital, Lord Hokage, dijo el guardia desde la puerta. Hiruzen miró su pipa antes de guardarla. Mis disculpas. Lo tomé por costumbre, dijo. Un niño que he tomado bajo mi guía recientemente, Lord Hokage, dijo Maruboshi respetuosamente, haciendo avanzar la conversación. Hiruzen pareció sorprendido. Maruboshi no podía culparlo. Dadas sus circunstancias, la situación era realmente fuera de lo común. ¿Un genin?, preguntó Hiruzen. Un estudiante de la academia. Eso pareció sorprender aún más al Hokage. Volvió a mirar a Takuma. ¿Qué pasó?, preguntó. Según los curanderos, nada, dijo Maruboshi. Los curanderos habían diagnosticado a Takuma cuando ingresó y al día siguiente, pero en ambas ocasiones no pudieron encontrar nada malo con Takuma. Solo pudieron decírselo porque no le pasaba nada a Takuma, se despertaría solo. En cuanto a cuándo no podrían darle una fecha, Maruboshi le contó los hechos a Hiruzen, quien tarareó después de escuchar el recuerdo. Si los curanderos no pudieron encontrar nada en el cuerpo del niño, entonces eso debe significar que el problema debe estar en la mente, dijo Hiruzen. Miró hacia Maruboshi, el hospital tiene un Yamanaka en el personal. Le pediré que mire al joven Takuma. Estoy seguro de que podrá ayudar de alguna manera. 14. Eso sería muy generoso de su parte, Lord Hokage. Maruboshi se inclinó profundamente. Gracias, no puedo describir cuánto significa esto. Estoy seguro de que el joven Takuma estará eternamente agradecido cuando escuche. Los niños son el verdadero tesoro del pueblo, dijo Hiruzen con una sonrisa. Es solo nuestro deber cuidar de ellos y ayudarlos a alcanzar su potencial. 20. Maruboshi miró a Takuma. Los jóvenes ciertamente tenían potencial, pero no todos los jóvenes podían alcanzarlo. Solo aquellos que trabajaron duro tuvieron la oportunidad de alcanzar su potencial. Aunque debo preguntar, ¿por qué ahora? Después de tanto tiempo, le preguntó Hiruzen a Maruboshi. Maruboshi entendió lo que quería decir Hiruzen.
El niño necesitaba orientación y no tenía a nadie que se la diera. El joven Takuma es huérfano, añadió cuando Hiruzen parecía confundido. Ah. No tiene en quién confiar, fue una coincidencia que nos conocimos, o tal vez fue el destino lo que acepté, pero ahora que he asumido la responsabilidad, no me alejaré de ella, dijo Maruboshi. Y como dijiste, Lord Hokage, los niños son el tesoro de la aldea. El futuro. Simplemente estoy haciendo algo muy pequeño, esperando que el futuro sea feliz. No había aceptado enseñarle a Takuma por capricho. Había muchos huérfanos que necesitaban la influencia de un adulto en sus vidas, alguien que los guiara a medida que crecían. No podía ayudar a cada uno de ellos. Entonces, eligió uno que se beneficiaría de su guía y lo agradecería. Había observado a Takuma durante días desde las sombras para ver si valdría la pena enseñarle a Takuma o simplemente sería una pérdida de tiempo. En ese tiempo había visto a un niño solitario que no encajaba con el resto. Siempre solo, pero nunca solo. Nunca había visto a Takuma mirar a sus compañeros de clase o a otros niños con otros padres con siquiera una pizca de deseo en sus ojos. Siempre parecía tan indiferente a todo. Viviendo su vida corriendo, sin detenerse ni un segundo a mirar a su alrededor para apreciar las cosas simples. Nunca depender de nadie. Así no era como se suponía que debía vivir un niño. Uno entonces se dio cuenta. Tal vez la razón por la que a Takuma nunca pareció importarle fue que, en primer lugar, nunca supo cómo se sentía la alegría del compañerismo. El sentimiento entristeció a Maruboshi, y solo había pensado en ello. ¿Qué pasa con Takuma? ¿Y si lo estuviera viviendo? Maruboshi no sabía si sus pensamientos eran correctos. Después de todo, no sabía lo que estaba pensando Takuma. Pero incluso si existiera la posibilidad de que tuviera razón, no quería que ningún niño viviera ese tipo de vida. Especialmente un niño frente a él, uno que conocía, aunque fuera por poco tiempo. Entonces, decidió, entrenaría a Takuma. No con el propósito de convertirlo en un buen shinobi. No, lo que quería era que Takuma conociera la alegría del compañerismo, lo que se sentía al depender de los demás, compartir la alegría y la tristeza al mismo tiempo. Entonces tal vez te sientas preparado para guiar a otros necesitados, dijo Hiruzen. Maruboshi comparó los ojos con los de su Hokage y sacudió firmemente la cabeza. No estaba preparado para eso. Nunca estaría preparado para eso. Entrenar a un estudiante de la academia una vez al día sin riesgos ni consecuencias que pongan en peligro su vida no se puede comparar. No puso sus pensamientos en palabras, pero Hiruzen entendió el movimiento de cabeza y abandonó la conversación, algo por lo que Maruboshi estaba agradecido. Hiruzen se quedó un rato, mirando a Takuma. Incluso le preguntó a Maruboshi sobre Takuma. Maruboshi estaba sorprendido. Había existido por más tiempo que los demás, había servido bajo el señor segundo, el señor tercero, luego el señor cuarto y el señor tercero nuevamente, por lo que sabía cuán ocupado estaba el asiento del Hokage. 4 Pero él lo dijo de todos modos. Después de todo, ¿quién era él para negarle al Hokage? Contó con orgullo el progreso que había hecho Takuma. Cuánto había aprendido en poco tiempo. Le contó al Hokage lo inteligente que era Takuma para ser un niño pequeño, que tenía ingenio y astucia más allá de su edad. Y la tenacidad y la voluntad de perseverar a través de cualquier cosa que se le presente sin una queja. Takuma nunca había solicitado reducir la velocidad o hacer menos. Nunca se había negado a completar ninguna tarea que le había pedido. Takuma era un buen estudiante. Nada de lo que alguien más pudiera decir podría hacer que Maruboshi pensara a lo contrario. Hiruzen escuchó hasta que llegó el momento de irse. Maruboshi se sintió avergonzado. Había hablado demasiado. Se disculpó por retener al Hokage durante tanto tiempo. Pero Hiruzen lo rechazó. Es un placer saber que un niño tan brillante se unirá pronto a nuestras filas, dijo Hiruzen con una sonrisa. Quizás la próxima vez que nos veamos, sepa hablar de él por boca de la persona misma. Cuando Hiruzen se fue, Maruboshi se sentó junto a Takuma. No había aceptado una misión. No tenía dónde estar. Despierta pronto, joven Takuma, uno esperaba que Takuma. Sus mañanas habían comenzado a sentirse solitarias. 11. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 45. Votar 1 izquierda. Capítulo 12.
CH12 ¿Dos quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Era demasiado brillante, pensó Takuma molesto. La luz de la ventana de su dormitorio pintaba la parte posterior de su párpado. Y nada odiaba más que la luz errante le arruinara el sueño. No quiero levantarme, pensó, rodando hacia un lado y, para su deleite, el intenso resplandor de la luz se desvaneció. Se acurrucó en la cama y se acomodó en un lugar acogedor. Perfecto para volver a dormir. Su sonrisa pronto se convirtió en un ceño fruncido. Tuvo que levantarse. Dormir esta tarde no era una opción. Maruboshi no tomó las tardanzas a la ligera. Se preguntó qué iban a hacer hoy. Si se conocía a sí mismo, sabía que el taijutsu todavía estaba en la cima de sus deficiencias y necesitaba más entrenamiento para mejorar. Y si él sabía eso, Maruboshi lo sabía mejor. Podía ver que el sparring tenía más tiempo en su sparring. ¿Cuándo me va a enseñar sobre chakra? Takuma gimió. La mitad de los 10 meses ya había pasado y ni siquiera habían hablado del chakra. Los ojos de Takuma se abrieron de golpe cuando los recuerdos regresaron. No era una mañana típica antes de otra lección de rutina de Maruboshi. La neblina delirante por el simple hecho de despertarse se evaporó, dejando atrás la mente de Takuma llena de nada más que los últimos recuerdos que podía recordar. Los fantasmas de miedo, pavor y desesperación se apoderaron de su corazón, y de repente sintió como si hubiera sido transportado de regreso al campo con Maruboshi. La escena frente a él llamó vagamente su atención antes de que la pregunta sobre su ubicación pasara por su mente. Sus ojos estaban a punto de mirar alrededor cuando notó a un hombre con cabello rubio oscuro atado en una cola de caballo que caía sobre su hombro mirándolo. Ocho no reconoció al hombre. La abrumadora avalancha de emociones que estaba sintiendo fue superada por un intenso estallido de sorpresa, empujada al fondo de su mente, momentáneamente olvidada. Takuma inmediatamente rodó en la dirección opuesta para poner cierta distancia entre él y el hombre desconocido. Su espalda abandonó el suave acolchado de la cama y cayó al suelo, no sin golpearse la cabeza contra la mesa auxiliar al lado de la cama. Al estar agachado en el suelo, Takuma se empujó hacia atrás mientras una mano se dirigía instintivamente hacia un lado de su cabeza. Un torrente de pensamientos pasó por su mente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué era este lugar? ¿Dónde estaba Maruboshi? ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? No podía sentir las fundas en su cuerpo. Necesitaba armarse. Takuma. La única palabra rompió sus pensamientos mientras sus ojos instintivamente se dirigían hacia la fuente. Maruboshi estaba parado cerca de los pies de la cama con lo que parecía preocupación y alegría en sus ojos. Verlo inmediatamente tuvo su efecto, y toda la tensión nerviosa desapareció de Takuma mientras relajaba sus músculos y dejaba que todo su peso se acumulara en el suelo. Sensei, dijo Takuma sin aliento. Maruboshi caminó hacia Takuma y se arrodilló a su lado. Puso una mano en el hombro de Takuma y dijo: «Está bien, niño. Caíste inconsciente en el campo. Estás en el hospital. Este hombre es un Iryonin que te trata. Has estado inconsciente durante 6 días. Una visión perfecta de su situación», pensó Takuma antes de que las palabras se registraran en su mente. «¿6 días?» exclamó. Había estado fuera casi una semana. Esa fue una semana de tiempo precioso. Apenas podía permitirse el lujo de dedicar medio día. Solo la idea de perderse una semana hacía que le doliera el hígado. ¿Qué diablos pasó?, le preguntó a Maruboshi. En cambio, la respuesta vino del médico. «Tuviste un ataque de pánico», dijo el hombre. Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que desencadena reacciones físicas graves cuando no existe un peligro real o una causa aparente. Los ataques de pánico pueden ser muy aterradores. Cuando ocurren ataques de pánico, podría pensar que está perdiendo el control, que tiene un corazón a atacar, o incluso morir. Takuma sabía lo que era un ataque de pánico. Y la descripción era literalmente palabra por palabra de lo que le pasó. 1. Tu mente estaba agotada y estresada, más allá de lo saludable. Cuando el ataque te dejó inconsciente, tensó tu mente cansada y decidió ponerte en coma para recuperarte. ¿Mi mente puede hacer eso?, preguntó Takuma, atónito. La mente humana puede hacer un sinfín de cosas, Takuma, dijo el hombre con una sonrisa. No lo veas como algo malo. Tu cuerpo simplemente se estaba protegiendo cuando sintió peligro. Takuma suspiró. No podía creer que hubiera tenido un ataque de pánico.
En su vida anterior, nunca tuvo complicaciones de salud. Lo máximo que tuvo fue tos, resfriados y fiebre, cosas que desaparecieron con medicamentos de venta libre en un par de días sin necesidad de visitas al médico. Había pasado al menos una década desde que visitó a un médico, pero de alguna manera terminó en una cama de hospital en coma. La brecha era demasiado grande. Lo siento, joven Takuma. Este viejo asumirá toda la responsabilidad. Fue porque te presioné que terminaste en ese estado, dijo Marugoshi, sus palabras ahogadas en dolor y culpa. Basura, respondió Takuma de inmediato. No sé por qué dice que mi mente estaba agotada, señaló al médico, porque nunca pensé que me estaban empujando o presionando más allá de algo que no podía manejar. Sí, cada día fue duro y agotador, pero ya sabes lo que dicen. Sin dolor no hay ganancia. Nunca me quejé porque no había nada de qué quejarme. Es solo mi cuerpo haciendo lo suyo. No tienes que asumir ninguna culpa, Sensei. No te culpo, así que tú tampoco deberías porque no es tu culpa. Se apresuró a descartar cualquier pensamiento innecesario que Maruboshi pudiera estar teniendo. No serviría si Maruboshi pensara que no puede soportar la presión. El Iryonin recuperó una libreta de notas de la mesa auxiliar y escribió en ella antes de entregársela a Takuma, quien había tomado su lugar en la cama. No necesitas ningún medicamento, pero necesitarás entrenar menos durante al menos una semana, dijo el hombre, haciendo gemir a Takuma. También te he recomendado algunos cambios en la dieta hasta que te sientas normal. Takuma tomó la receta del médico y pareció sorprendido. ¿Pasa algo?, preguntó Maruboshi. No, es solo que no esperaba una letra tan clara de un médico, dijo Takuma. Las palabras en la receta eran hermosas, por decirlo menos, con una letra cursiva fluida. Tanto es así que si alguien la ofreciera gratis, Takuma consideraría tener el plan de dieta enmarcado en la pared de su cocina. 9. El hombre de la cola de caballo se rió entre dientes, lo tomaré como un cumplido. He trabajado duro para mantener mis garabatos legibles. Es un problema si no puedo entender mis propias notas. Ahora, si me disculpan, tengo otros compromisos que hay que ocuparse, finalizó. Por supuesto. Takuma, por favor agradece al Dr. Yamanaka por su ayuda, le dijo Maruboshi a Takuma. Takuma estaba a punto de obedecer cuando su cerebro analizó la oración completa y le señaló la nueva información. Yamanaka. Exclamó, mirando al Iryonin con ojos sorprendidos. ¿Miraste dentro de mi mente?, preguntó, temiendo la respuesta que obtendría. 5. El clan Yamanaka de la aldea escondida entre las hojas era un clan shinobi especializado en el jutsu relacionado con la mente de Iden, lo que los convertía en expertos en recopilación de inteligencia, espionaje e interrogatorios, entre otras cosas. Podían leer recuerdos, poseer cuerpos, realizar telepatía y poseer otras habilidades otorgadas por el jutsu de su clan. Observé tu mente. La respiración de Takuma se aceleró cuando una fuerte sensación de miedo y pánico, muy parecida a la que lo había dejado inconsciente, surgió desde el fondo de su corazón. Para un transmigrador como él, el estatus de transmigrador era el mayor secreto que guardaba. Era lo único que no podía dejar que nadie supiera. Porque si se filtraba el secreto, sabía que terminaría en una instalación secreta en algún lugar, interrogado repetidamente para obtener información. Perdiendo para siempre su libertad. 10. En este mundo, un Yamanaka, como el hombre que tenía delante, era su peor enemigo. El depredador natural. Todo un clan de personas que podrían arruinar su vida sin posibilidad de reparación. Pero solo observé la mañana en que colapsaste, dijo el Yamanaka. Había experimentado lo que pasaste para poder dar un diagnóstico adecuado. Y como Iryonin, he jurado no traicionar la confianza de mis pacientes. Todo lo que veo en la mente de mis pacientes solo permanecerá conmigo. Cualquier cosa que sientas permanecerá segura conmigo, eso te lo prometo. 7. Las palabras de promesa no hicieron que Takuma se sintiera mejor. Incluso si el hombre estuviera diciendo la verdad y solo hubiera visto eso una mañana, un pensamiento persistente permanecería para siempre en la mente de Takuma. ¿Y si el hombre estuviera mintiendo y hubiera visto todo? Una última cosa, le recomiendo encarecidamente que hable con alguien sobre lo que experimentó ese día, dijo el médico lector de mentes. Reprimirlo todo no es bueno para la salud. Desde mi experiencia, compartirlo será de gran ayuda. ¿Solo quieres que te revele mis secretos?, dijo una voz en la mente de Takuma. 5. Takuma tragó la bilis y asintió con la cabeza hacia Yamanaka. Gracias por ayudarme, dijo. Sin embargo, no había sinceridad detrás de esto. No pudo evitarlo, todo lo que sentía hacia el hombre era miedo y aversión.
Yamanaka le devolvió la sonrisa antes de salir de la habitación. Takuma inclinó la cabeza profundamente y respiró hondo. Siento que he cometido un error otra vez, dijo Maruboshi desde un lado. No debería haber aceptado la oferta del señor Okage de que un Yamanaka te tratara sin tu consentimiento. Takuma se sorprendió una vez más. La cantidad de información nueva y la intensidad que había recibido en tan poco tiempo estaban mucho más allá de lo que alguna vez quiso obtener. ¿El Okage estuvo aquí?, preguntó. De hecho, estaba aquí en esta habitación, dijo Maruboshi con una cálida sonrisa. Cuando le dije que los otros sanadores no podían encontrar nada malo en ti, se ofreció a pedirle al doctor Yamanaka que te examinara. Incluso me preguntó por ti y dijo que esperaría conocerte cuando tus caminos se cerraran. Tartamudeó Takuma. Es posible que el Okage haya sido alguna vez un personaje de una historia, pero después de vivir en el mundo durante casi medio año, se dio cuenta de que el Okage era un líder militar. Ocupaba el nivel de presidente o primer ministro de un país. Algunas personas comunes y corrientes como él nunca podrán conversar con el Okage. Incluso si se convirtiera en shinobi, pasaría mucho tiempo antes de que pudiera tener una conversación con el Okage fuera del trabajo. Está bien, dijo. Solo estabas preocupada por mí. Estoy agradecido por lo que hiciste. Pero en verdad, hubiera preferido que Maruboshi no hubiera estado de acuerdo. Entre permanecer en coma y que se revelaran todos sus secretos, favorecía 100% lo primero, incluso si eso significaba que perdía los beneficios del entrenamiento físico con cada día que avanzaba. Podía recuperar músculo a través del entrenamiento, pero no podía volver a ocultar sus secretos. 4 Si no fuera porque no estás de acuerdo, quién sabe cuánto tiempo me habría tomado despertar. No tengo tiempo que perder tirado en la cama, dijo Takuma resueltamente. La moneda más preciada que tenía en este momento era el tiempo. Maruboshi frunció el ceño, su vieja piel se arrugó debido a descansarás durante una semana como sugirió el médico. Empezaremos después de eso. Estoy bien, me tomaré esta semana libre y participaré en misiones. Entonces, debes descansar tu mente y tu cuerpo en ese tiempo. Takuma abrió la boca para discutir, pero escuchar que Maruboshi no estaría presente durante la próxima semana hizo que su argumento se agotara. Suspiró mientras miraba por la ventana. Voy a descansar, dijo. Bien, escuchó decir a Maruboshi. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó? No. Takuma no miró hacia Maruboshi. No quería hablar de eso. Todavía no sabía si podía usar chakra, y simplemente tener ese pensamiento en su cabeza era aterrador. La idea de considerar hablar de ello antes de estar seguro le hizo querer vomitar. No ayudó que pasaría al menos una semana antes de que pudiera obtener la respuesta. Una época que parecía casi demasiado lejana en el futuro. Entonces él no quería hablar. O eso le dijo su corazón mientras latía cada vez más rápido incluso con solo pensar en la conversación. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 56. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 13. CH13. Chakra. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma giró la cabeza ante el sonido de pasos que aparecían repentinamente en medio del campo donde él y Maruboshi solían entrenar por las mañanas. Llegas temprano hoy, joven Takuma, y aparentemente ya has calentado. Takuma se levantó de la posición de tabla y enfrentó a Maruboshi, a quien no había visto en 8 días debido a que este último estaba en misiones y el primero en descanso. El mayor tiempo que llevaban sin verse desde que se conocieron. Y la semana más larga que había sufrido en sus 2 existencias. No pude dormir anoche y decidí venir temprano, dijo Takuma. Desde su correspondencia, era la primera vez que llegaba antes que Maruboshi. La última noche inquieta al saber que hoy era el día en que se le permitiría regresar a su casa. El entrenamiento le había robado la comodidad del sueño. La inquietud no disminuyó cuando llegó al campo, por lo que comenzó a calentarse para liberar la energía nerviosa moviendo su cuerpo. Maruboshi miró a Takuma y lo examinó después del descanso. Luego se rió entre dientes. Los jóvenes tienen más vitalidad que la que nosotros, los viejos, hemos perdido hace mucho tiempo. Me alegra ver que estás bien, Takuma. ¿Cómo está tu salud?, preguntó.
Como nuevo, incluso mejor, dijo Takuma con firmeza. Quería que Maruboshi no tuviera ninguna duda de que estaba de nuevo en plena edad. Podemos continuar justo donde lo dejamos sin ningún problema. Entonces no perdamos el tiempo, asintió Maruboshi antes de darle instrucciones a Takuma para comenzar el día, que generalmente comenzaba con calentamientos y estiramientos, pero como Takuma ya había hecho eso, siguieron adelante. Cada mañana comenzaba de manera similar, con una rápida sesión de acondicionamiento en la que Maruboshi se aseguraba de que Takuma estuviera siempre cerca del punto de falla en cada ejercicio para desarrollar resistencia y mejorar sistemáticamente su físico. Fue el único momento de la mañana que Maruboshi dedicó únicamente al acondicionamiento físico. Hicieron prácticas de taijutsu y otras actividades físicas, pero fueron para desarrollar habilidades y no para mejorar la condición física de Takuma. Lo que Maruboshi le hizo hacer a Takuma no fue suficiente desde el punto de vista del desarrollo físico, pero debido a que solo se reunieron por la mañana por un tiempo limitado, Maruboshi le dijo a Takuma que hiciera la mayor parte del ejercicio físico por la noche solo. Para que pudieran concentrarse en otras categorías por las mañanas y utilizar mejor el tiempo de los shinobi de los mayores como guía. Hagamos una pequeña pausa antes de continuar, dijo Maruboshi después de la sesión. Takuma respiró profundamente para recuperar el aliento mientras fruncía el ceño ante la espalda de Maruboshi mientras el maestro tomaba sorbos de su cantimplora. Takuma estaba empapado de sudor, la ropa se le pegaba al cuerpo y gotas de sudor goteaban de los mechones de su cabello. A pesar de todo eso, Takuma sintió que Maruboshi había sido suave con él. El entrenamiento que acababan de hacer no fue tan intenso como estaba acostumbrado a hacer con Maruboshi. Y no era él quien se estaba acostumbrando. No se había acostumbrado durante 5 meses porque Maruboshi lo cambiaba constantemente, elevando la medida un poco más. No, el régimen de ejercicios se había hecho más fácil a propósito, por lo que nunca se sintió más fácil. Pero hoy lo hizo. Todavía piensa en mí recuperándome del incidente, gruñó Takuma en sus pensamientos con frustración. Eso era lo que temía que sucediera cuando reiniciaran su entrenamiento. Esa es parte de la razón por la que llegó temprano e hizo el calentamiento antes de que llegara Maruboshi. Para demostrar que estaba en forma y que no necesitaba una carga reducida. Ven, Takuma. Maruboshi se sentó con las piernas cruzadas en el césped y señaló el lugar frente a él. Continuaremos donde lo dejamos y comenzaremos con chakra. Takuma acababa de sentarse cuando escuchó la mención del chakra y se quedó helado. Estaba a punto de regañar a Maruboshi por ser suave con él, pero ese plan fue destrozado y tirado a la basura de su mente. Algo mucho más importante había llegado. Había llegado el momento. El momento que había estado temiendo y esperando desde el día en que se despertó en el hospital. Ahora, si mi memoria no me falla, dijiste que no pudiste sentir el chakra durante tus propios intentos con él. Takuma sacudió ligeramente la cabeza mientras mantenía sus ojos enfocados cerca del área del pecho de Maruboshi, evitando los ojos de su maestro. Había intentado una vez más durante su semana de descanso invocar su chakra, pero el resultado fue terriblemente el mismo. No había sido capaz de sentir y mucho menos usar ningún chakra en absoluto. Su cuerpo se sentía como si estuviera desprovisto de la energía base. En retrospectiva, no debería haberlo intentado más. Solo empeoró su ansiedad, haciendo que la comida fuera más difícil de tragar y que le costara dormir por la noche. El sueño ligero que tuvo estuvo atormentado por los pensamientos de que la transmigración era la razón detrás de su incapacidad para sentir cualquier chakra. Pero entonces Maruboshi dijo, no hay de qué preocuparse. Aunque es raro, hay niños que no pueden sentir el chakra por sí solos y requieren ayuda externa para encontrar la energía dentro. Takuma miró a Maruboshi y descubrió que su maestro estaba sonriendo. La sonrisa hizo que una chispa de esperanza se encendiera dentro de él. Era raro pero no invisible. Él podría ser parte de esos pocos, pensó Takuma. Había sido parte de un grupo poco común antes. Las personas que transmigraron. ¿Qué le impidió ser parte de otro? Cada milisegundo en movimiento avivaba el fuego de la esperanza en el corazón de Takuma. Dame tu mano, dijo Maruboshi, acercando su vieja y arrugada mano. Takuma no pudo haber sido más rápido cuando colocó ansiosamente su mano sobre Maruboshi, que parecía estar compuesto enteramente de callos. Takuma había desarrollado algunos callos al practicar el lanzamiento de armas, pero en comparación con Maruboshi, sus manos parecían pertenecer a alguien que no había trabajado con las manos ni un día en su vida.
Respira profundamente y síguelo a través de tu cuerpo, dijo Maruboshi mientras él mismo respiraba profundamente y agarraba la mano de Takuma. Las cejas de Takuma se arquearon. ¿Qué se suponía que debía seguir? Pero la pregunta murió antes de llegar a sus labios cuando sintió un calor emerger dentro de su palma. Miró hacia abajo, esperando una pequeña llama calentando su palma, pero no existía tal cosa. El calor se movió. Se expandió desde el centro de su palma en forma de punto hasta la parte superior de las yemas de sus dedos. Se sentía como si tuviera un calentador dentro de su mano enguantada. ¿Lo sientes? Bien, sonó la voz de Maruboshi mientras Takuma cerraba los ojos. Sigamos adelante entonces. Takuma respiró hondo, interrumpido por escalofríos mientras el calor subía por su brazo, desbordando cada centímetro de su carne mientras penetraba profundamente en su interior. El calor del calor aumentó y ya no estaba solo dentro de su cuerpo. Podía sentirlo exudando hacia el aire en ondas. Pronto, todo su brazo se ahogó en el calor de lo que sea que Maruboshi había hecho. Pero, tal como pensaba Takuma, se estaba acostumbrando. La energía se extendió y entró en su pecho. Literalmente sintió que su cavidad torácica se llenaba con la misma energía. En este punto, todos los pensamientos se habían apoderado del interior de la cabeza de Takuma mientras seguía el flujo de energía a través de su cuerpo. Estaba dentro de sus extremidades, pecho, abdomen y cabeza. La maravillosa energía no dejó ningún rincón de su cuerpo atrás. Los ojos de Takuma se abrieron, pero solo se veía el blanco con el iris enrollado hacia adentro. No podía ver el cielo, escuchar las hojas a su alrededor, oler el bosque a su alrededor, sentir el toque de la hierba rozando sus pies o saborear el rocío de la mañana suspendido en el aire. Lo único que existía para Takuma era la energía que irradia dentro de su cuerpo. Sin embargo, finalmente, el calor abandonó el cuerpo de Takuma, drenado a medida que irradiaba, dejando una sensación de frío vacío a su paso. Los ojos de Takuma se abrieron de golpe. Miró fijamente a su maestro y abrió los labios para hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Maruboshi sonrió, creo que ahora puedes sentirlo. Takuma no se atrevió a moverse ni un centímetro. Ni un músculo se movió si podía ayudar por el temor de que si se movía, la nueva sensación se desvanecería como humo en el viento. De hecho, podía sentirlo. Se sentía como si hubiera adquirido otro sentido. Un sexto sentido fuera de los 5 principales. T2, gruñó finalmente, su voz se quebró en el proceso. Puedo sentir 2. Las arrugas de Maruboshi se profundizaron a medida que su sonrisa se ensanchó. No habló y dejó que Takuma continuara. El primero está en todas partes, dijo Takuma, con los ojos muy abiertos como platos. El segundo está aquí, movió lentamente su mano derecha y la colocó suavemente contra la parte inferior de su estómago. Y está hecho en el corazón, finalizó tocándose el pecho por encima del corazón. 2. El sentimiento era indescriptible. En un momento, el cuerpo de Takuma era como él sabía que era durante 5 meses. Sin embargo, al siguiente, su cuerpo había cambiado. No había cambiado, pensó Takuma. La sensación era nueva pero no extraña. Se sentía natural, como se suponía que debía ser así. Simplemente había descubierto algo que no sabía antes. Una energía, comenzó Maruboshi, existe en cada ser vivo del mundo. Una fuerza tan verdadera como la vida misma levantó 2 dedos y es la combinación de 2 energías. La energía física presente y producida por los miles de millones de células del cuerpo y la energía espiritual, el don del espíritu entrenado a través del desarrollo de la conciencia de la mente, entrenamiento, meditación y experiencias estimulantes. Maruboshi juntó sus manos frente a su pecho y entrelazó sus dedos. Cuando se las invoca, las 2 energías se fusionan en el corazón y producen la base de cada jutsu. Esa energía se conocido como chakra, de Aru. Maruboshi juntó sus manos y, un momento después, el agua surgió entre ellos hasta que se desbordó y goteó sobre la hierba debajo de ellos. Takuma había visto a Maruboshi usar jutsu antes, pero la fascinación seguía siendo la misma. Si fuera el mundo anterior, la hazaña frente a él habría sido vista como un elaborado truco de magia, o Maruboshi habría sido considerado y apodado como la próxima venida de Dios. Se adelantó y metió un dedo en el agua. Jadeó involuntariamente. El agua se sentía fría, le mojó el dedo, y eso lo hizo real. Frente a sus ojos, había visto agua creada de la nada, no de nada, pensó Takuma. Fue creado a partir de chakra, chakra que ahora poseía. Una risa y 2 se le escaparon a Takuma. Puedo usar chakra, era más aliento que sonido.
3 de hecho puedes, dijo Maruboshi, sonriendo. Puedo usar chakra, dijo Takuma de nuevo, para sí mismo más que nadie. Se rió y sintió que la comisura de sus labios tiraba hacia arriba. Sonrió por primera vez en una semana que le pareció toda una vida. Ya no pudo mantener su forma y cayó de espaldas al suelo. Su pecho subía y bajaba mientras una sensación de ligereza lo elevaba. El cielo ya no parecía pesar sobre su pecho, y el aire ya no parecía pesar sobre su cuerpo. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Me voy a desmayar, dijo Takuma entrecortadamente mientras su corazón latía en su calor como un bombo. Dame un minuto, solo un minuto, por favor. Oh mierda, oh Dios mío, oh mierda, oh eso fue horrible. 4 Cuida tu lenguaje, Takuma, dijo Maruboshi con severidad. 2 A Takuma no podría importarle menos en este momento. Cerró los ojos y sonrió tanto como sus labios se lo permitieron. Cada miedo, cada pesadilla, cada pensamiento sombrío que tuvo durante la última semana era infundado. 7 Puso una mano sobre su pecho y debajo de ella pudo sentir las suaves pulsaciones de su corazón. Fue la prueba. La prueba de que lo poseía. El recurso más preciado y poderoso del mundo entero. Lo único que le permitiría protegerse. Lo que le permitiría lanzar jutsu. Lo que le permitiría ser un shinobi. 19. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 62. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 14. CH14. ¿Dos quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. En el último banco del salón de clases, suaves rayos de sol bañaban a Takuma en su suave calidez. Tenía la mitad de la lengua fuera y arriba de los labios mientras garabateaba con mano pesada en la página blanca, rascándola al azar con el negro del lápiz de grafito que tenía en la mano para formar palabras peores que rasguños de gallina. Quebrar. El mordisco expuesto del lápiz se rompió a mitad de la página. Mierda. Kibe se alejó del pizarrón y miró a la clase. Él espetó. ¿Quién era ese? Sal por tu cuenta. 4 Takuma no le prestó atención a Kibe y miró fijamente la punta rota de su lápiz que había dejado una marca no deseada en la página. Nadie iba a delatar en el aula de aspirantes a shinobis. A nadie le gustaban las ratas, ni siquiera los posibles futuros espías. Mientras buscaba en una de sus bolsas de almacenamiento para sacar un kunai y usar la hoja para tallar una nueva punta en su lápiz, Takuma vio una mano delicada empujar un sacapuntas azul cielo hacia él. Levantó la vista y vio a Izumi sonriéndole mientras señalaba el sacapuntas con sus grandes ojos. 9 Takuma dejó el kunai en su bolsa a pesar de que hubiera sido más fácil usar la hoja y en su lugar usó la hoja más pequeña y delgada hecha de acero barato unida al afilador. No era alguien que ignorara la amable ayuda de alguien. Gracias, dijo Takuma mientras le devolvía el sacapuntas. Estaba a punto de continuar tomando notas del libro de tácticas cuando Izumi habló. Entonces, ¿qué te pasó? Kibe-sensei nos dijo que estabas enfermo. Takuma arqueó la ceja ante la pregunta. Había pasado una semana desde que regresó a la academia y nadie, excepto Kibe, le había preguntado sobre su salud. Para ser más precisos, no había dicho una sola palabra en conversación con nadie en la academia desde que regresó. Había estado fuera 2 semanas. La semana que estuvo en coma y la segunda semana de reposo prescrito por el médico. Takuma había querido regresar a la academia durante la segunda semana, pero Kibe le había enviado una carta a través de un pájaro portador diciéndole que descansara. Varicela. Tuve que quedarme en casa para no propagarlo por todas partes, dijo Takuma. Decir la verdad habría sido molesto de explicar, y tenía un deseo negativo de compartir cómo tuvo un colapso mental que lo dejó fuera de servicio durante una semana. 6 ¿Cómo es eso? Preguntó Izumi con curiosidad. Nunca lo tuve. Entonces es bueno que no estuviera aquí. Es altamente contagioso, con un 90% de posibilidades de que las personas cercanas a la persona infectada lo contraigan. Aunque si lo obtienes una vez, normalmente no lo obtendrás una segunda vez. No estuvo mal, solo tenía que quedarme atrapado en casa y no rascarme las partes que me picaban, dijo Takuma. 9 No sabía si el niño había tenido varicela antes, pero la tuvo una vez en su vida anterior.
Le hizo preguntarse si los hospitales mantienen registros médicos de los niños nacidos allí. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Te sientas cerca del frente, no? Le preguntó Takuma a Izumi. Después de 5 meses de asistir a la academia 6 veces por semana, conocía bastante bien a sus compañeros de clase. Uchiha Izumi era una chica popular, muy querida por casi todos en la clase. Se llevaba bien con los chicos debido a sus aspectos juveniles y parecía genuinamente interesada en sus conversaciones y actividades. Ayudaba a que fuera bonita. A pesar de eso, Izumi tenía una personalidad predominantemente femenina y tenía intereses similares a los de cualquier otra chica de su edad. Su grupo principal de amigos eran todas chicas. Tenía una naturaleza amigable y parecía divertido estar con ella, y podía limpiar el piso con cualquiera en la clase y estaba en las clasificaciones más altas en todas las materias, ganándose el respeto de todos. Tu típico triunfador de estrellas, literalmente, todo lo contrario de mí, notó Takuma mientras pensaba en ello. Sentarse delante a veces resulta agotador, ¿sabes? Kibe-sensei siempre hace preguntas a los que se sientan al frente, dijo Izumi con un gemido. Me siento atrás y en el medio, cerca de los lados, cuando no quiero prestar atención o tengo sueño. Te contaré un secreto, el tercero cerca de la ventana siempre tiene una brisa agradable, perfecta para una siesta. 2 Estaba pensando en una siesta antes de los entrenamientos. ¿Vas a pelear hoy? Preguntó. Él asintió. No había participado en los entrenamientos en la semana que había regresado. Kibe había decidido que debería descansar más antes de regresar a los entrenamientos. Pero Takuma estaba seguro de que Kibe simplemente no veía el sentido de hacerlo entrenar y había usado su reciente hospitalización para no dejarlo pelear. ¿4 ¿Algún plan para ganar pronto? Preguntó con una sonrisa. ¿Contra ti? No, dijo Takuma, burlándose de buen corazón. Pero creo que mi primera victoria está a la vuelta de la esquina. Quién sabe, si las probabilidades están a mi favor, podría conseguir la victoria hoy. Oh, confiada, ¿no es así? Ella asintió con aprobación. Bien por ti. De hecho, se sentía confiado. Después de 5 meses de entrenamiento con Marugoshi, sintió que podía ganar si lo daba todo y era lo suficientemente cuidadoso como para no dejar que ningún descuido se infiltrara en sus acciones. También había desbloqueado su chakra, y aunque no podía usarlo para nada, todavía le infundía un sentido de confianza en sí mismo. 4 Kibe lo sacó de sus reflexiones y les pidió a todos que lo escucharan. Hay un anuncio que les interesará mucho a todos, así que escuchen atentamente. Kibe esperó hasta que todos prestaron atención antes de decir. Dentro de 2 meses, todos ustedes darán el primer intento de su examen de graduación, la cantidad de ruido que hacía la clase se habría registrado y cobrado fácilmente como población de ruido. Takuma exhaló un suspiro frío, e incluso Izumi a su lado tenía una saludable cantidad de nerviosismo reflejándose en sus ojos Onix. Sé que es solo el primero de 3 intentos, pero no seas flojo y pienses que puedes tener un mal desempeño en este intento. Te arrepentirás si dejas escapar aunque sea una sola oportunidad. Estas pruebas son muy importantes para tu ascenso a Genins. Y seguirán escuchando esto durante 2 meses hasta el examen, así que abróchense el cinturón y prepárense. Este es el momento más importante de sus vidas, anunció Kibe a la clase. Prueba de graduación, Takuma se humedeció los labios. No sabía qué se probaría en el examen de graduación, pero sabía que el Bunshin no Jutsu, clone Jutsu, se preguntaba en el manga, y el que no podía usar chakra en absoluto tenía una manera antes de poder ejecutarlo. Incluso el Jutsu más básico. Yo, puedo aprenderlo en 2 meses, se dijo Takuma, solo necesitaba trabajar más duro. 27 El sol había subido a su cúspide en el cielo y derramaba su furia sobre el plano mortal. Y así, llegó el día en el momento elegido por Kibe para realizar las sesiones de sparring para su clase. El instructor de la academia creía que entrenar en el calor ayudaba a desarrollar resistencia y permitía a los estudiantes experimentar una de las muchas condiciones duras que enfrentarían en el campo. Takuma lo odiaba absolutamente. Originalmente había vivido en un país con un calor asqueroso en los veranos, pero rara vez tenía que experimentar el exterior infernal porque existían aires acondicionados y, como cualquier persona en su sano juicio, se quedaba adentro si podía. El entrenamiento justo después del almuerzo, cuando las temperaturas estaban en sus picos diarios, no era más que sádico. La ubicación geográfica de la aldea Leaz no hizo ningún favor a los residentes. Las temperaturas máximas en verano ocuparon un lugar alto en la escala de calor.
El único lugar posiblemente con peores veranos fue el desierto alrededor del pueblo escondido en las arenas. Takuma, hoy pelearás, el siguiente, dijo Kibe, quien estaba parado cerca de Takuma mientras ocurría un combate dentro del círculo. Takuma gimió. Le había entusiasmado el entrenamiento antes, pero sentarse bajo el sol sin sombra hizo maravillas para derretir cualquier tipo de motivación. Miró a su alrededor, explorando quién podría ser su oponente. Solo había un combate por persona, por lo que aquellos que habían luchado podían ser eliminados. No pelearé con Izumi, no quiero pelear con Hideaki, el Akimichi golpeó como una bala de cañón. Tal vez uno de esos tipos estudiosos sea mejor. Podría abrumar a uno de ellos, pensó Takuma mientras miraba a los compañeros de entrenamiento adecuados. Takuma Iji. Takuma se levantó cuando Kibe lo llamó por su nombre, al igual que otro niño de otra parte del perímetro del círculo. Inmediatamente hizo una mueca cuando escuchó a su oponente elegido y la expresión empeoró cuando vio la cara sonriente de Inuzuka Iji. El clan Inuzuka de la aldea Leaf era un clan shinobi conocido por el uso de Ninken, perros shinobi, como compañeros de lucha. Los miembros reciben su propia pareja canina cuando alcanzan cierta edad. A partir de entonces, el miembro del clan y su perro fueron prácticamente inseparables. Yo, Takuma dijo Iji con una creciente sonrisa que mostraba sus dientes y estiraba las distintivas marcas de colmillos rojos del clan Inuzuka en su mejilla. El cachorro con pelaje negro encima de la cabeza de Iji aulló y revolvió el ya desordenado cabello de Iji. Takuma no devolvió el saludo. Su reputación era la de alguien que no hablaba mucho y nadie esperaba que respondiera nada. Por otro lado, la reputación de Iji también fue la razón por la que Takuma ni siquiera quiso devolver un simple saludo. Iji era lo que uno clasificaría como un típico matón escolar. Desafió a la autoridad cada vez que pudo, discutió y no escuchó a Kibe cada vez que pudo, y tuvo problemas para seguir las reglas y el código de conducta. Y como cualquier matón, intimidaba a cualquiera que llamara su atención y permitía que Iji los intimidara, aparentemente obteniendo placer de la violencia y el sufrimiento de sus víctimas. Kibe-sensei, todos miraron y vieron a otro instructor de la academia a lo lejos. Espera aquí. Volveré, dijo Kibe. Entrecerró los ojos hacia Iji. Crea cualquier problema y te prometo dolor y me quedaré atrás después de la escuela. Iji sacó la lengua cuando Kibe le dio la espalda para alejarse. Luego miró a Takuma y sonrió, no sabía que habías regresado, Takuma. Escuché que estiraste la pata en el hospital, pero te ves bien, supongo que no debería aceptar los rumores tan fácilmente, pero sonaba tan real y posible, así que no fue mi culpa. Takuma no mostró ninguna reacción. Hizo que su cara pareciera lo más aburrida y desinteresada posible, como si no le importara en absoluto lo que Iji estuviera diciendo o incluso prestar atención a lo que se dijera. Iji chasqueó la lengua con insatisfacción y su Ninken negro grunó. Takuma, por otro lado, estaba satisfecho. Así fue como Takuma había impedido que Iji lo convirtiera en blanco de su acoso. Actuando sin verse afectado ni molestado por las acciones de Iji. Takuma había actuado como si Iji no existiera, y después de algunos intentos insignificantes, Iji se aburrió por la falta de reacción y dejó a Takuma solo, fingiendo que no existía. Pero esos pequeños intentos habían sellado el trato en la mente de Takuma. Nunca se llevaría bien ni sería educado con Iji. Su situación financiera era terrible, cada mes era una batalla contra el gasto, pensaba 3 veces antes de gastar siquiera un solo ryo, moneda. Entonces, cuando un día Takuma descubrió que sus libros faltaban en su escritorio, sintió que se le sangraba el corazón. Los había recuperado el mismo día, empapados en agua, con varias páginas rotas y arruinadas por el agua. La risa descarada de Iji y su grupo había delatado al culpable. Fue una suerte que Takuma pudiera controlar la furia ácida que había sentido al ver sus libros en tan malas condiciones. No había mostrado ninguna reacción, manteniendo una expresión aburrida todo el tiempo. Y no lo había informado para generar la imagen indiferente. Sin embargo, desde ese día, compró estrictamente las cosas que necesitaba absolutamente y las mantuvo consigo todo el tiempo. Ahora que lo pienso, no recuerdo la última vez que peleamos, dijo Iji. Fue el año pasado, creo. Takuma no había practicado contra Iji en sus 5 meses de existencia como Takuma. Iji hizo crujir sus nudillos. Es un evento raro. Disfrutémoslo mucho, Takuma. Su sonrisa se volvió más salvaje y cruel. Takuma vio a Kibe caminando hacia él. Los ojos de Takuma se entrecerraron mientras apretaba los puños.
La sonrisa en el rostro de Iji le trajo recuerdos de cómo se sentía cuando no podía encontrar sus libros. Él decidió hoy iba a conseguir su primera victoria. 13. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 40. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 15. CH15 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Ah, ese idiota va a hacer algo estúpido. 1. Izumi dejó de jugar con el cachorro gris ceniza acostado en su regazo con la barriga expuesta y miró a Ana, que estaba frunciendo el ceño. Siguió los ojos de Ana y se encontró mirando a Takuma y Iji parados en el medio del círculo. Takuma estaba de espaldas a ella, pero podía ver a Iji hablando. Eso sorprendió a Izumi. No podía recordar la última vez que había visto a los dos chicos hablar, si es que alguna vez lo había visto. Bueno, ella no había visto ni oído a Takuma hablando con nadie, al menos no recientemente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izumi. Ana señaló con la barbilla hacia los chicos. Su nariz se arrugó cuando dijo: ese idiota solo sonríe así cuando piensa en hacer algo estúpido. Lo he visto demasiadas veces. El cachorro en el regazo de Izumi de repente giró sobre su vientre y saltó para unirse a sus otros dos trillizos en el regazo de Ana. Ella se rió mientras los otros dos cachorros parecían disgustados por la entrada de su tercer hermano. Intentaron empujarse el uno al otro para hacer espacio en el regazo de Ana, pero solo pudieron apilarse uno encima del otro para caber en el regazo pequeño, aunque ninguno parecía incómodo e incluso se inclinaron ante el toque de Ana mientras ella les rascaba detrás de las orejas. Honestamente, Izumi no podía imaginar que se suponía que los tres hermanos Aimaru eran trillizos de Ninken feroces capaces de destrozar a sus enemigos con colmillos y garras mientras poseían narices que podían captar incluso los olores más débiles que habían sido oscurecidos a propósito y usarlos para rastrear sus objetivos. 5. Después de todo, eran tan pequeños y lindos. Se volvió hacia los chicos. Iji era el primo de Ana, un Inuzuka del cachorro Ninken descansando sobre su cabeza y las mismas marcas de colmillos rojos en sus mejillas como las de Ana. Incluso sus estilos de taijutsu eran los mismos. Son del mismo clan, tonta, se dijo a sí misma. Le gustaba a Ana mucho más que Iji. Después de todo, Ana era su amiga. Pero también era más inteligente que ella, agradable y muy divertida. Y los hermanos Aimaru siempre estaban junto a Ana, lo cual era una ventaja adicional a los ojos de Izumi. Iji, por otro lado, no era tan amable. Era irritantemente ruidoso, siempre molestaba a la clase y a los instructores, y a menudo hablaba mal de los demás. Una vez intentó arrastrarla por la cola de caballo. Ella se había vengado la siguiente vez que se enfrentaron. Él no la molestó después de eso. Izumi miró al otro chico, Takuma. Siempre parecía alejado. Cada vez que lo veía, siempre lo encontraba solo y tranquilo. Ya sea en clases, durante la pausa del almuerzo o en las lecciones de entrenamiento al aire libre, Takuma siempre estaba solo. Incluso cuando salían al bosque a acampar, Takuma siempre estaba solo, incluso cuando estaba luchando. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Izumi había pensado a menudo. No importaba lo que sucediera en el salón de clases a su alrededor, nada parecía importarle. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. 4. Sabía a ciencia cierta que él no escuchaba en clase. Justo hoy, lo había visto leyendo uno de los libros de historia de cuarto año y tomando notas. Quería preguntarle por qué estaba leyendo el libro del año pasado, pero parecía tan concentrado que no quería molestarlo. Se las arregló para descubrir que la varicela era la razón por la que no vino a la academia durante 2 semanas. Se alegró de saber que no era algo grave. Izumi vio a Kibe regresar al campo. El combate estaba por comenzar. 1 minuto, digo que dura 1 minuto, idiota, eso es demasiado. Estará en el suelo en 20 segundos como máximo. Izumi frunció el ceño cuando escuchó a algunos de sus compañeros susurrar y reírse. Fue de mala educación por su parte hablar así. Pero, al mismo tiempo, no podía negar lo que decían. Takuma no era muy bueno en taijutsu, eso era una exageración. Takuma era malo en taijutsu. Izumi miró al chico de espaldas a ella. No importa cómo lo mirara, Takuma no era apto para ser un shinobi. No podía resistir solo en los palos, sus habilidades con las armas eran pobres.
Ella no lo había visto dar en el blanco en meses, y ni siquiera podía usar jutsu. Ni siquiera mal, simplemente no parecían trabajar para él. Era tan malo que ni siquiera podía llamarlo incompetente. Ella quería preguntar por qué estaba en la Academia Shinobi, pero preguntar eso sería de mala educación, así que se guardó esa pregunta para sí misma. 4 pero es bueno en matemáticas, pensó. Era extraordinariamente bueno en matemáticas, finanzas e incluso física, y siempre podía responder las preguntas del profesor. Hubiera sido mejor comenzar. Kibe anunció el inicio de la pelea. Iji no perdió ni un segundo y saltó hacia adelante. Takuma ya había asumido la postura estándar de taijutsu de la academia. No cayó hacia atrás ni cargó hacia adelante. En cambio, esquivó la patada entrante de Iji. Movimiento correcto, pero es demasiado lento, pensó. Iji giró en el acto y lanzó un puñetazo hacia Takuma. Cualquier oportunidad que Takuma hubiera creado para contrarrestar se había desvanecido por la velocidad y el equilibrio superiores de Iji. Takuma solo pudo patear para igualar el golpe de Iji. Takuma fue arrojado hacia atrás como resultado del impacto. El Inuzuka también era más fuerte que Takuma. Iji se rió a carcajadas mientras saltaba y le daba una patada a Takuma justo en el pecho. Takuma, para darle mérito, se cruzó de brazos para bloquear, pero aún así fue lanzado hacia atrás violentamente. Iji era como un torbellino desarraigador, que no permitía a Takuma ganar ni un momento de apoyo. Era como una bestia hambrienta de la carne de Takuma, que solo podía retirarse y defenderse para evitar ser destrozado. Seishi Izumi había luchado contra los dos Inuzukas de su clase varias veces. El tipo de taijutsu Inuzuka se apoyaba en gran medida en la ferocidad y la agresión pura. Fue de mano dura y dominante en el ataque. Fue brutal y bravucón. Muy diferente a su propio estilo de taijutsu Uchiha que operaba en contraataques y atacando puntos vitales para causar daño eficiente en los momentos más oportunos. 4 Pero de ninguna manera el taijutsu Inuzuka fue de naturaleza tosca. Izumi entrecerró los ojos mientras observaba a Iji. A pesar de que él no estaba mostrando toda su habilidad contra un oponente débil como Takuma, aún podía ver la destreza y coordinación en los movimientos que requerían tiempos de reacción rápidos y un alto control sobre el cuerpo. ¿Es bueno?, pensó Izumi. Los movimientos de Iji pueden parecer descuidados para un ojo inexperto, pero para Izuma, que se había entrenado para buscar oportunidades para lanzar contraataques, los ataques de Iji parecían calculados y cada movimiento se hacía por una razón. Entre Iji y Ana, tenía que darle a Iji una ventaja con respecto al taijutsu. Ana era más inteligente y mejor que su prima en lo que respecta a otras habilidades shinobi, pero en taijutsu no era rival. El taijutsu Inuzuka simplemente se adaptaba a alguien como Iji, que parecía deleitarse con una agresión total, en contraste con Ana, mucho más relajada. Izumi miró al cachorro negro que estaba sentado a un lado. Iji no había dejado que sus ninken pelearan con él. No era necesario alguien como Takuma. Miró a los trillizos Aimaru de Ana y se preguntó si la cantidad de perros haría la diferencia. Las técnicas avanzadas del clan no tenían cabida en los mástiles de taijutsu de la academia. Todavía tenía que ver cómo Inuzuka trabajaba junto con sus ninken en las peleas. Al igual que nadie había visto el alcance total de lo que podía hacer como Uchiha. 4 Tampoco podía preguntarle a Ana. Aunque eran amigos, cosas como esas eran información relacionada con el clan, y la única forma en que ella llegaría a saber más era siendo testigo de ello o si se convertía en una compañera de equipo de confianza con un Inuzuka. Detener. Kibe anunció el final de la pelea. Iji, que ahora estaba de rodillas, dejó de golpear a Takuma, que estaba boca arriba con las manos levantadas para protegerse de la ráfaga de golpes que le habían llovido hace un segundo. Iji se levantó. Levantó los brazos y ululó en señal de victoria. Su ninken corrió hacia él y saltó a sus brazos, gritando de alegría mientras lamía la mejilla de Iji. En cuanto a Takuma y lentamente se puso de pie. Su rostro estaba hinchado y la decoloración ya había comenzado a aparecer. Solo empeoraría. Incluso sus brazos tenían moretones rojos por recibir los golpes y patadas de Iji. Izumi pudo adivinar que habría otros moretones escondidos dentro de la ropa. 3 Hubiera sido mejor si estuviera en una escuela civil, pensó. 6 Takuma mantuvo la cabeza gacha mientras cojeaba hasta el centro del círculo y levantaba la mano para formar el sello de la reconciliación. Iji se burló y se alejó sin completar el sello de reconciliación. Iji, vuelve aquí de inmediato. Le gritó Kibe a Iji, pero Inuzuka le sacó la lengua antes de salir corriendo.
Kibe solo pudo suspirar a cambio. Se volvió hacia Takuma y le dijo: ve a la sala médica y prepárate, tal vez era demasiado pronto para permitirte volver a unirte. Takuma asintió y se alejó hacia el edificio con la cabeza gacha. Se exageró, dijo Izumi. Se llamaba sparring por una razón. La gente rara vez hacía todo lo posible, y aunque Iji nunca había hecho todo lo posible, había abrumado a Takuma más allá de lo aceptable. Ana asintió, con los labios apretados en una línea amarga. Que un miembro del clan actuara de esta manera públicamente era malo para la imagen del clan. Izumi siguió a Takuma con la mirada hasta que desapareció dentro del edificio. Hoy de nuevo estaba solo. 5. Takuma se dirigió cojeando a la sala médica de la academia. Otra pérdida más. Ya estaba acostumbrado. Una pérdida al día, hasta que se volvió insensible a la sensación de ser derrotado por cualquiera que se le pusiera delante. 17 sí, estaba acostumbrado. Takuma apretó el puño, pero su mano se negó a escucharlo. No importa cuánto lo intentó, el apretón no tenía fuerza detrás. Ni siquiera podía hacer algo tan fácil como eso correctamente. Pero creo que mi primera victoria está a la vuelta de la esquina. 3. ¿Por qué había dicho eso? Takuma se regañó a sí mismo. Ahora parecía un idiota e ignorante. No había manera de que un hombre débil como él ganara una pelea. 5. La ironía de la situación era aún más divertida. Lo había golpeado hasta dejarlo negro y azul por el mismo matón del que había huido para evitar problemas. Él había huido. ¿Uno eres débil? Dijo una voz en su cabeza. 13. Para detener el acoso, no se había enfrentado a su acosador ni se había enfrentado a él, no, había huido de la situación fingiendo que no le molestaba. Se había considerado inteligente al resolver el problema de esta manera, y todo lo que tuvo a cambio fue que necesitaba llevar sus pertenencias con él. 3. Takuma se burló. Lo único que había hecho era permitir que un matón cambiara una parte de su vida. Si realmente hubiera resuelto la situación del matón, no tendría que llevar todos sus libros consigo por miedo a que los destruyeran. Si realmente hubiera resuelto la situación, no tendría que cambiar su forma de actuar con Iji y sus amigos. Fue patético. Él era patético. 19. Tal vez era demasiado pronto para permitirte volver a unirte. Fue su propia culpa que terminara siendo golpeado hasta convertirlo en pulpa. Si fuera más fuerte, podría haberse mantenido firme. Lo siento, joven Takuma. Este viejo asumirá toda la responsabilidad. Fue porque te empujé que terminaste en tal estado. Si hubiera sido más fuerte, no habría terminado en el hospital. Si hubiera sido más fuerte, Maruoshi no lo habría mirado como si fuera frágil y débil. Si hubiera sido más fuerte, su carga de entrenamiento no se habría aligerado. 3. Si hubiera sido más fuerte, 21 llegó a la sala médica. El umbral era desigual y el suelo de la sala médica estaba más alto que el pasillo. El pie de Takuma quedó atrapado en el borde del piso elevado, y tropezó hacia adelante, terminando de rodillas con el cuerpo apoyado en los codos. Ah. ¿Estás bien, niño? La enfermera corrió hacia él para ayudarlo a levantarse. Pero Takuma no estaba prestando atención. Todo es mi culpa. Nada de esto hubiera pasado si hubiera sido más fuerte. Takuma apretó los puños. Esta vez le obedecieron. Podía sentir su uña clavándose en su carne. Necesitaba ser más fuerte. 12. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.